Primero, buenas tardes. En primer lugar, pues quisiera agradecer al Ayuntamiento de Daimiel, al Museo Comarcal, pues esta nueva oportunidad que nos da a los investigadores para dar a conocer la historia de Daimiel, para investigar y sobre todo para hacer públicas nuestras investigaciones. Además, en una jornada ya muy consolidada, ya su quinta edición, muy abiertas, en las que la alta participación pues demuestra que atraen a gente no solamente de Daimiel, sino de otros pueblos como somos nosotros. Y además, pues también con lo bien que nos tratan Diego y Alberto, seguro que nos veremos aquí la próxima vez. Bueno, este trabajo pues se titula Los hospitales de Daimiel, los inicios de la Edad Moderna, de 1491 a 1607, y trata de conocer un aspecto, yo creo, un poco desconocido pues de la beneficencia, incluso de la sanidad, y de cómo al principio de la Edad Moderna pues las cofradías, los ayuntamientos intentaban ayudar a la gente necesitada, a los pobres de la localidad. Bueno, los hospitales pues surgen durante la Edad Media, a lo largo de toda la geografía española, con una finalidad distinta a la que tienen en la actualidad. Surgen en las rutas de peregrinación, en las zonas fronterizas, en las poblaciones importantes, y en estas últimas pues se convierten en lugares de acogida para pobres y transeúntes, a los que se les daba alojamiento y comida durante algún tiempo. Una función parecida tenían los hospitales de peregrinación, destacando la importante red existente en el Camino de Santiago. Finalmente, en los hospitales de frontera se atendía a los soldados heridos en combate. La Orden de Calatrava, a la que pertenecía Daimiel, fundó varios hospitales ligados principalmente a funciones militares en fechas muy tempranas. En la segunda mitad del siglo XII aparece el de Guadalhorce, y a comienzos del siguiente el de Salvatierra y el de Santa Olalla. Todos ellos se dedicaban a la atención de los caballeros y soldados heridos, y luego, con el tiempo, ante la disminución de las hostilidades y del frente, pues se ampliaron su atención a los pobres y enfermos. El tipo de hospitales que predominó fue el urbano, el aumento demográfico, las sucesivas crisis agrarias que crearon importantes bolsas de marginados, junto al desarrollo de los concejos, ayuntamientos, dieron lugar a la implantación de estas instituciones por todo el territorio. Prácticamente todos los pueblos tenían un hospital, por pequeño o pobre que fuera. Su actividad se aproximaba más a una casa de acogida para necesitados y de albergue para viajeros carentes de recursos que a la atención de personas enfermas, como los conocemos en la actualidad, siendo de forma progresiva, a lo largo del tiempo, como fueron asumiendo dicha función. En los territorios situados al sur del Tajo, como consecuencia de su tardía repoblación, los hospitales surgieron promocionados y alentados por las órdenes militares que los repoblaron. El campo de Calatrava, al que pertenece Daimiel, fue el territorio de los que en la actualidad forman la provincia de Ciudad Real, que primero consiguió dotarse de una importante red hospitalaria. En la última década del siglo XV y la primera del XVI estaba formada por 48 hospitales para 26 poblaciones. Su fundación tiene un origen diverso, en la Orden de Calatrava. Más de un 60% lo fueron por cofradías, luego seguidas por los concejos, ayuntamientos, que se hicieron cargo de una tercera parte de ellos, mientras que el resto estaba en manos de particulares. Sus fuentes de ingresos eran variadas, primero las tierras o bienes de las cofradías que lo gestionaban o de los que habían sido dotados, las limosnas y las mandas testamentarias. El número de hospitales que había en cada localidad dependía de su importancia y población. Almagro, como capital del campo, llegó a tener 6. Todos tenían cofradías que se cargaban de su gestión. Daimiel llegó a contar con 4, también atendidos por cofradías. El de Santa María, que poseía una situación económica más saneada, el de Santiago y el Corpus, más pequeños y con pocos recursos, y finalmente el de la Caridad, que nació a mediados del siglo XVI y se especializó en las mujeres pobres. Otras poblaciones del campo, que tenían más de 2 hospitales, eran Valdepeñas y Manzanares, con 3 cada uno. Hay que destacar que Manzanares, uno de ellos, el de Santiago, pues también se especializó en mujeres carentes de recursos, como el de la Caridad de Daimiel. En Almodóvar del Campo y Puerto Llano había 2, y el resto de poblaciones del campo pues tenían un solo hospital, con edificios decentes y dotados de algunos bienes en las poblaciones de tamaño medio, mientras que las más pequeñas eran muy pobres y limitados. Si los comparamos con otras comarcas de la zona, por ejemplo, con otra provincia, Calatrava, aunque no aparece en el mapa porque está muy lejos de la de Monací de Zorita, ahí fueron creados con posterioridad, en la primera década del siglo XVI, a partir de dotaciones particulares y administrados por los concejos. En el campo de Montiel, perteneciente a la Orden de Santiago, se fundaron también al comienzo del siglo XVI, con posterioridad aquí a Daimiel. Y la gran mayoría estaban administrados por los concejos, y solo uno, el de Torrenueva, dependía de una cofradía. En el Priorato de San Juan, los primeros hospitales fueron creados en el siglo XV, en Consuegra y Santa María del Monte, que fueron la capital y el convento donde estaban los monjes, y ya fue también a partir del siglo XVI cuando se empezaron a fundar. Alcázar y Madridejos tenían 2,
y todos eran regidos por concejos, por los concejos, excepto uno, el de Santa María Magdalena de Tembleque. Esto también demuestra cómo en el campo de Calatrava las cofradías tenían mucha más fuerza que en otros territorios de la provincia y de la zona. Ya nos vamos a centrar en los hospitales de Daimiel. Primero vamos con el Hospital de Santiago. Es uno de los dos primeros fundados en Daimiel. Ya existía, ya aparece la primera vez en la visita de 1491, es la primera visita en la que aparecen citados los hospitales, y el mayordomo en ese momento era Juan García de Andrés García, que presentó las cuentas del año 1486, con un superávit de 721 maravedíes. Sus bienes eran una viña en Gil Pérez, 3 parrales, un quiñón lindero de Pedro Sánchez Caminero, 2 pedazos de tierra en Los Angollos. Y además, por la producción de vino, o sea que producían vino, contaba con 2 tinajas, una de 40 arrobas y otra de 20. Estaba situado en la plaza pública y lindaba con la casa de Juan Gómez. En 1502, su situación económica había mejorado al presentar su mayordomo Ferran Martínez, un beneficio en las cuentas de 3.450 maravedíes. En 1518, el mayordomo era Fernando Alonso Toledano, el cual recibió durante su mandato 3.046 maravedíes y gastó 2.979, quedándole solamente 66, lo cual vemos como las cuentas se ponen un poco ajustadas. El hospital contaba con 2 camas razonablemente aparejadas de ropa en un palacio habitación, en la cual que tenía eran 4 bancos de cama, 2 de ellos de madera de pino con su ropa, 2 colchones de angeo. El angeo era un lienzo de estopo alino vasto procedente de Anjou, por eso se le llamaba de angeo, 8 sábanas, 2 mantas y 2 almohadas. Los bienes que poseía en esos momentos era una tienda junto al hospital, una viña de 250 vides en el pago de Gil Pérez, un parral en Navarrete de 1000 parras y 2 tinajas de 55 arrobas, así como un quiñón en las callejuelas. En el edificio era necesario realizar algunas obras y reformas. Había que cerrar la habitación donde se encontraban las camas, tabicar un portillo que estaba en el tejado, que era un castigo para los pobres porque en invierno entraba mucho frío, construir y reducir una chimenea, por el peligro que provocaba que se hiciera fuego sin existencia de chimenea en las habitaciones, y alzar los pollos a la medida. Los miembros de la cofradía tenían la voluntad de construir la cocina en el patio, con su chimenea, porque el lugar donde se acogían los pobres era viejo y estrecho, lo cual le pareció bien a los visitadores, que además ordenaron que los hospitaleros, que eran las personas que habían encargadas de atender a los pobres, los recibieran caritativamente y no sean maltratados ni reciban deshonestidad alguna. En 1534 había aumentado su capacidad contando con 4 camas bien proveídas. Tenía necesidad de construir un tabique de ladrillos y yeso en la habitación ubicada junto a la cocina para cortar una estancia interior, un retraimiento. Generalmente se utilizaba para la gente que estaba enferma, que estuviera separada del resto de los pobres. También encontraron los materiales para hacer una portada, que la que necesitaba también el hospital, e indicaron que se hiciera en 2 meses, porque no tenían otra cosa que gastar más que las manos del maestro, contenían ya los materiales. En los últimos años, sus finanzas no fueron debidamente controladas, pues porque Diego Martínez, el mayordomo, no se tomaron las cuentas y además carecía de relación de bienes de la cofradía, por lo que se le hizo hacer un inventario con los bienes de la cofradía y del hospital. En 1564 fueron de nuevo revisadas y aprobadas sus cuentas la cofradía. En ese momento su mayordomo era Diego de Villarta y tenía un superávit de 5.450 maravedíes. El hospital mantenía su capacidad de 4 camas y en él aparece como había que hacer numerosas reparaciones. La habitación situada junto al aposento del hospitalero se debía guarecer de yeso y cal y de ladrillo, poniendo un madero para asegurarla. En la cocina había que colocar una puerta de madera. El tejado de la habitación de la entrada del corral se debía repellar. Había que reparar y aderezar el tejado de otro palacete, otra pequeña habitación, y retejar todos los tejados del edificio que estaban en malas condiciones. El patio de la casa del hospital estaba bien arreglado y empedrado, con un pozo con su brocal donde se sacaría el agua y una pila de piedra para el servicio de la casa, donde se lavaría la ropa. Se encontraba muy sucio y lleno de basura y estiércol, por lo que era necesario limpiarlo y empedrarlo, y además le pidieron que le dieran la pendiente necesaria para que el agua no se estancara. Pasamos al siguiente hospital, que es el del Corpus Christi, y el mayordomo de la cofradía, Benito García, en la misma visita de 1491, pues presenta las cuentas desde el año 1487 con un alcance de 445 maravedíes. Se dice que cuenta con unas casas de hospital escasamente dotadas, solo tenía una cama de pino, 4 sábanas, otra que acaba de entregar la mujer de Juan Ruiz, 2 almohadas, 2 mantas y un almadraque, que era una especie de cojín. Sus bienes se limitaban a 3 viñas, una de ellas de 700 vides en el Pago de las Cañas, un quiñón en el camino de Villarreal y 2 novillos que ya eran bueyes. 11 años después, su mayordomo era Juan Fernández y el estado del hospital pues seguía siendo humilde, seguía contando con una sola cama, por lo que los visitadores mandaron que se priorizara el mantenimiento del hospital, ordenando que el mayordomo, con el dinero que tenía y el que recibiere, lo invirtiera en la obra y reparo del hospital y en poner camas, procurando que los pobres fueran acogidos y bien proveídos de ropa.
En 1509 su situación era muy parecida y su mayordomo era Diego de Prado. Y se le ordenó buscar un hospitalero, porque carecería de él, para tener el establecimiento, que fuera persona de buena conciencia y reciba a los pobres caritativamente. En 1518 su situación económica no era ni muy saneada ni transparente. El mayordomo, Juan García de la Fanega, presentó un déficit de 450 maravedíes en las cuentas, al tiempo que se condenaba un mayordomo anterior al pago de otros 300 por no haberlo justificado debidamente en las cuentas. El edificio ya había mejorado, contaba ya con una habitación con 3 camas, he aumentado su capacidad, aunque sin sábanas, una sala con una cama para clérigos y frailes pobres, razonablemente aderezada. Era una costumbre también en los hospitales de la época, aparece en muchos pueblos, en que los clérigos o los frailes se ponían en una habitación separada del resto de los pobres. Una cocina sin chimenea, con unos pollos muy gastados, y un portalejo en la entrada que tenía varios pollos gastados. Los visitadores ordenaron que se le pusieran sábanas a las camas, se construyó una chimenea, como en el caso anterior, y se arreglaron los pollos. El ajuar había aumentado considerablemente, tenía 9 bancos de cama, 5 colchones, 4 sábanas, 7 mantas, 2 almohadas, 3 insergas, que eran unos pequeños colchones de paja, y además tenía utensilios para hacer la comida, una caldera, una sartén y un asador para los pobres acogidos, un candil para la iluminación y un arca donde se guardaba la cera. La ropa y los muebles pues se acrecentaban sobre todo gracias a las bandas testamentarias en los testamentos y donaciones. Juan García de Fanega había entregado un par de bancos de pino, un colchón nuevo, 2 sábanas, 2 almohadas y una mesa, mientras que Pedro Ximénez Coronel y Alonso Ximénez Batanero donaron cada uno una sábana para el hospital. El tercer hospital que surge en Daimiel es el de Santa María. Este aparece en los años finales del siglo XV y fue creado por otra cofradía, la de Santa María de Agosto. En 1491 esta cofradía contaba con numerosos bienes. Tenía 3 viñas, una de 900 vides y 2 de 400 en la Hoya de la Rosa y en Gil Pérez, 3 cuartas de viña en las veredas, 6 parrales, 2 en el hoyo de Santa Ermita, 2 en la Travesía y otros 2 linderos con Juan Díaz de Mera y Miguel Madrid, 4 pedazos de tierra en la Vega, 3 quiñones. Y en las cuentas tomadas desde 1846 su mayordomo pues presentó un alcance de 801 alcances, un superávit en las cuentas de 806 maravedíes, 16 fanegas y 12 lepines de trigo y una fanega y 12 lepines de cebada. Como contaba con importantes recursos, pues se provocó que el año siguiente se planteara crear un hospital. En enero de 1502 ya poseía una casa hospital, o sea que se construyó precisamente entre esos 2 años, entre 1491 y 1502, en la que se recibía a los pobres junto a la ropa de las camas. Pese al gasto que supuso su puesta en marcha, sus posesiones apenas se habían resentido, incluso tenía un pequeño rebaño de 12 reses vacunas. Las cuentas del mayordomo presentaban un superávit de 1.402 maravedíes y 91 fanegas de trigo, porque su situación era bastante buena. El visitador Calatravo, Pedro de Aguayo, ordenó al mayordomo que vendiese el grano cuando tuviera el mejor precio y que sumado al dinero que tenía pues lo dedicara para reparar y mejorar la casa del hospital y poner a las camas ropa. Otra obligación de la cofradía también era decir los oficios, misas, regalías de sequías que tuviera costumbre, por lo cual no solamente se tenía como función principal del hospital, sino que también las propias de ser una cofradía. En 1509 ya el mayordomo era Alonso Calvillo, al que Jerónimo de Valdelomar le había entregado 553 maravedíes y sus posesiones habían disminuido ligeramente. Tenía 4 viñas con 1.700 vides, un parral grande, 2 azas, una en la Vega en el Camino de Arenas y otra en la dehesa de Zacatena. La cabaña vacuna se mantenía con 6 vacas mayores y 6 becerros y además pues aparece la casa hospital y la ropa de las camas, aunque no se especificaba. También, como en el caso anterior, los visitadores ordenan que se pusiera un hospitalero al frente, que sea buena persona y además porque la cofradía, dicen, tiene bienes para ello. En 1534 había cambiado parcialmente su nombre y se pasó a denominar Santa María la Mayor. Su situación económica era bastante saneada, contaba con 4 haces de tierra, 4 viñas, el parral de Navaseca, 2 suelos en las veredas y el número de cabezas había aumentado hasta 41, además de 10 crías. Su mayordomo, Martín Sánchez de la Capellana, declaró unos ingresos de 61.761.000 maravedíes y un gasto de 32.565, lo cual le suponía un sobrante de 29.196, una cantidad bastante considerable para la época. Y además poseía 194 fanegas de trigo, de los que solo gastó 10 durante su mandato. En esta cofradía, cada nuevo cofrade que entraba en ella debía pagar 10 reales, pero muchas personas que querían pertenecer a la misma pues no eran admitidas porque no tenían suficiente dinero para hacer ese pago. Eso motivó que los visitadores ordenaran que en adelante ninguno pague por cofrade más de medio ducado en 1 libra de cera, pues es precio moderado, e en pagando esto lo recibieran y admitieran por tal cofrade. Con esta medida se buscaba aumentar la base social de la cofradía, permitiendo la entrada de personas más humildes y que de esta forma pues asegurar su funcionamiento.
La buena situación económica que tenía tiene su reflejo en el edificio del hospital, el cual ya era muy bien reparado. Las únicas reparaciones pues eran los escalones de la entrada y una cocina que estaba empezada a hacer, se acabe y cubra antes de que esté el invierno, lo cual muestra cómo iban ampliando sus dependencias. La ropa y utensilios se relacionan por primera vez, 1534, y son 5 colchones de jerga, 10 mantas, 11 sábanas, 3 almohadas, unos manteles de lino, y ellos también se sumaban, como en otras cofradías, 2 sábanas de Angeo que había mandado en su testamento Juan García de Elvira García. Como vemos, los testamentos y las donaciones eran muy importantes para el mantenimiento de la ropa de los hospitales. Su número de camas ascendía a 6, de las que se podían vestir 5 con la ropa que poseía. Te contaba también con una mesa y bancos, y luego el mayordomo guardaba otros pocos bienes en su casa. Imagino que al no hacer falta en el hospital, pues para preservarlos, tenía 2 mantas, 9 sábanas, 5 almohadas, una pala de hierro y 2 hierros de asar y un arca. En este hospital, los miércoles y los sábados se decía misa a los pobres y enfermos, para lo que habían adquirido 3 casullas con todo su aderezo. Pese a su buena situación, pues dictaron algunas medidas a los visitadores para ahorrar en el gasto y asegurar su funcionamiento. Cuando un pobre moría en el hospital, se compraba una mortaja con lienzo curado, diciendo a los visitadores que basta cualquier lienzo y que en adelante se compre lienzo por curar, que es más barato. Para cargar la sepultura de los pobres se pagaban 12 maravedíes, y también ordenaron al mayordomo que para hacer el enterramiento le digáis al cofrade que os pareciere, y debían entrar todos, que lo hiciera, y si se niega, que lo pague. Cuando un pobre estaba enfermo, el mayordomo le daba dinero para que comprara lo que tuviera menester, pero mandaron que no se le entregara nada en metálico, sino que el mayordomo se encargase personalmente de comprar las medicinas, y de esta forma poco a poco el hospital pues fue asumiendo la administración sanitaria de los acogidos. Además, cuando se realizase un gasto superior a 200 maravedíes, debía estar presente el alcalde o el diputado del concejo para que las cuentas se llevaran correctamente. En 1575 el número de hospitales había aumentado a 4. Nuestra Señora, que es el que hemos hablado ahora mismo, era utilizada para recibir a los pobres y curar a los enfermos, lo cual nos muestra como en ese año ya había asumido la función sanitaria. Su situación económica, como hemos visto, era bastante saneada. El del Corpus Christi era pequeño y con pocos ingresos, y estaba limitado, pues su número de cofrades era solamente 33 y no podía subir de ahí, lo cual limitaba mucho su actuación. Y el de Santiago, el que estaba en la plaza, era pequeño y pobre. El cuarto hospital que surge aparece gestionado por la Cofradía de la Santa Caridad. En 1534 esta cofradía tenía la costumbre de decir una misa por semana, pero no tenía bienes para sustentarla. Entonces obtuvo licencia para recibir mandas testamentarias y pedir limosna por el pueblo. Poco después recibió una donación por Antonio de Madrid, de una casa situada al lado de su ermita, y entonces se estableció en ella un pequeño hospital, en el que se daba ayuda y cobijo a 4 mujeres pobres, en el que se procuraba que fueran buenas mujeres. Su situación económica era precaria, financiándose solo de las limosnas. Esta situación, con 4 hospitales pequeños y humildes, la mayoría de ellos, provocaba que no se pudiera dar una atención adecuada a los pasajeros y a los pobres de la localidad. Por ello el concejo consiguió una previsión del rey Felipe II por la que se autorizaba la reducción de los hospitales a uno solo, en el que se concentrarían las limosnas y la financiación, y le permitiría dar un mejor servicio. En 1575 esta unificación aún no se había producido, aunque dicen que había necesidad y los pobres padecen por ello. A comienzos del siglo XVII, la unificación de los hospitales en uno solo ya se había conseguido. No sabemos si fue por una acción concertada del concejo, de la orden de Calatrava, o bien porque los más pobres acabaron desapareciendo, hecho que se constata en otros pueblos, donde los hospitales más pobres las cofradías dejan de hacer esta función. En 1607, una larga visita, que ahí se describen todos los edificios de la localidad, solo es descrito un hospital, el de Santa María, el más grande y el mejor dotado. Vamos a ver cómo era en ese momento el edificio. El hospital, primero, en el edificio, para conocer cómo era el edificio donde se atendía a esta gente, había una entrada por la que se accedía a un patio, la cual estaba descubierta, por lo que las aguas que llueven se entran en los patios y en el edificio. Por eso se ordenó construir sobre la puerta un zaguán con su aposento alto. De esta forma se evitaba la entrada del agua y se aumentaba la capacidad con la habitación que había encima. Al cruzar la segunda puerta, a mano derecha, había unas escaleras por las que se accedía a un corredor alto, que estaba enripiado, con ripia, con madera, que tenía necesidad de que se le echara un suelo de yeso. En él había una cocina alta con un aposentillo dentro de la misma, que ahora estarían los pobres durante el día donde se le haría la comida. Y a mano izquierda se encontraba una parte de casa que no necesitaba reparaciones, donde seguramente estarían los dormitorios para los acogidos en ella. El portal bajo se conservaba en buen estado y en su lado izquierdo había una sala en que se había instalado un altar. Esta habitación había sido bendecida y estaba dispuesta para decir misa, por lo que los visitadores mandaron que se reparara y se abriera una puerta que salía directamente a la calle, rompiendo una ventana hasta el suelo.
De esta forma también se les daba acceso directo a la gente, al pueblo, para que pudiera asistir allí a los oficios religiosos y no se limitaran solamente a los acogidos en el hospital. Para decir misa, pues tenía que adquirir un ornamento completo. El hospital contaba con una sala baja junto al altar, un patio y algunas oficinas, todo ello en muy buen estado. Ahora vamos a ver la financiación, los ingresos y los gastos. En marzo de 1607, cuando se examinaron las cuentas del hospital desde 14 años antes, Diego López Solano fue su mayordomo desde 1593 hasta 1599. Y luego después, con posterioridad, fue Melchor de Cuenca. En los balances presentados por Melchor de Cuenca desde 1602 hasta 1607, en los cuales se presenta de forma pormenorizada, podemos ver dónde tenía el hospital sus fondos y en qué los invertía. La primera partida eran 18.983 maravedíes que recibe del anterior, o sea que siempre iba un sobrante que se iba acumulando al siguiente mayordomo, lo cual le permitía tener una cierta tranquilidad. A ellos se sumaban los intereses de 21 censos procedentes del dinero prestado por el hospital. En aquellos momentos, como no había bancos, muchas veces los hospitales, los concejos prestaban dinero a los particulares y estos se comprometían a pagar un interés anual. Y esto suponía 164.106 maravedíes de ingresos anuales. También obtenía otros 30.496 de un juro y privilegio que había obtenido sobre las hierbas del campo de Calatrava, otros 22.530 maravedíes, las limosnas entregadas por los vecinos del pueblo, y otros 22.491 del trigo que se vendía, de los bienes, de las tierras que poseía el hospital y de las limosnas que se daban en especie, pues no todas eran de metálico. El total de los ingresos durante este periodo, estos 5 años, fue de 258.606 maravedíes. ¿Y ese dinero en qué se gastaba? El gasto más importante era la alimentación y atención sanitaria de los pobres, junto a los salarios de las personas que los atendían, los hospitaleros. En 1602, como no fue el año completo, se gastaron 13.426 maravedíes. Se hizo dar de comer a los pobres y salarios. El año siguiente ascendió a 55.898, al ser mayor el número de acogidos, y en 1604 ya a 31.897. Y ese año también aparece no solamente comida y salarios, sino ya de los conceptos de botica, médico y otras cosas. Los 2 años siguientes rondan entre los 30 y 40.000 maravedíes, y en todos ellos aparecen incluidos los gastos de médico, cirujano y medicinas. Aquí vemos cómo ya poco a poco de atender a los pobres se ha ido adquiriendo ese carácter sanitario que tenían los hospitales. El resto de los pagos pues eran solamente para sufragar el gasto de los visitadores, el registro de las escrituras de bienes, son cantidades muy pequeñas, 2.600 maravedíes, que 850. Y el desembolso fue en total de 176.433 maravedíes, con lo cual le quedó un sobrante, un alcance de 82.073. Como vemos, su situación, al ser un solo hospital, era muy saneada y tenía capacidad para atender a toda la gente necesitada de la localidad. Los bienes que tenía en esos momentos pues eran una haza en La Mancha, junto a la casa de Palillos, de 7 fanegas de trigo, otra haza también en la misma zona, de otras 15 fanegas, y 3 pedazos de tierra, dicen, cerca de la casa de Borondo. Una de 8 fanegas y 9 celemines de trigo, otra de 5 fanegas y 4 celemines, y otra de 4 fanegas y 7 celemines. Como hemos dicho, los excedentes de dinero se habían metido en préstamo mediante los censos, contando con 21 de ellos, que pagaban un interés anual, que oscilaban desde los 714 que daba Francisco Ruiz Moreno hasta los 5.000 que entregaban Baltasar de More, su mujer. Los intereses de los censos variaban según las épocas. Muchas veces oscilaban entre el 3 y el 5%, pero a comienzos del siglo XVII, ante la falta de dinero, habían subido hasta el 7,14, era una 14ª parte del dinero prestado. También contaba con un juro, un derecho real para cobrar ciertos impuestos sobre las hierbas, y en 1607 estaba en negociaciones para adquirir una bula de indulgencia. Eso era una buena inversión, porque aunque se pagaba por adquirirla, luego la gente, como se obtenían perdones con ella, pues solía pagar muchas limonas, aumentaba mucho la... Luego ya, a partir de ese momento, la larga crisis vivida, ya salimos de 1607, pero vamos a enlazar cómo perdura el hospital en el tiempo. La larga crisis vivida en el siglo XVII provocó que los hospitales se fueran deteriorando. Vamos a crisis del siglo XVII, favoreciendo su concentración, que ya había realizado Daimiel. En el siglo XVIII, aunque no todos la llegaron a hacer, en el siglo XVIII, Ciudad Real mantenía 4 hospitales, Almagro 3, Valdepeñas, Alcázar, Almodóvar del Campo y Buixo Márquez 2, y el resto de los pueblos 1, pero muchos de ellos no tenían bienes, estaban en una situación de deterioro y decadencia. El hospital de Daimiel pudo mantenerse, aunque con menos ingresos y peores servicios. A mediados del siglo XVIII se le conocía como Hospital General, y aquí ya podemos saber dónde estaba situado. Estaba en la calle del hospital o vuelta de Tercia, al lado de la ermita de Nuestra Señora del Buen Suceso. Esta ermita, en el catastro central, aparece como perteneciente casi al hospital. Posiblemente esta ermita fuera esa habitación donde había un altar, que con el tiempo pues se convirtiera en ermita, pero se ve que está asociada al hospital. Y lindaba a levante con la Tercia del Vino,
y al sur con el convento de religiosas franciscanas. Sus dimensiones eran 20 varas de frente y 24 de fondo, unos 16 metros con 71 y 20 metros con 06. Y tenía cuartos dobles y corredores. O sea que la situación prácticamente estaba muy cerca de lo que ahora es el centro de salud. Incluso creo que en la actualidad todavía hay una calle en Daimiel que se llama Vuelta de Tercias. Y los bienes que poseía ya eran muy pocos. Era un huerto con un celemín en la calle de la Prensa, una tierra de 2 cuerdas con 76 olivos y otra con 4 cuerdas con 80 olivos en el camino de Molemocho. Lo que sí conservaba eran 19 censos con un capital de 13.731 maravedíes y unos intereses que lo suponían los ingresos mayores, que eran 411 reales. Estos ingresos se utilizaban en reparos del edificio y su ermita, ornamentos, vemos como la ermita dependía del hospital, ornamentos, cera, aceite, tránsito, pobres y socorro de los hospitaleros. Su situación ya entonces era precaria y, según se dice, no alcanzando a los reparos precisos nada llegan los pobres, solo en alivio de recogerse a cubierto, y si hay enfermo y renta sobrante, a una pobre cama y 4 cuartos al día. Bueno, para concluir, pues hemos podido ver cómo Daimiel fue una de las poblaciones más importantes del campo de Calatrava, una de las que contó con mayor número de hospitales dentro de la provincia y surgiendo en fechas muy tempranas. Su financiación procedía de las cofradías que lo gestionaban, de las limonas, de las mandas, siendo controlada sobre todo por los visitadores y gobernadores de Calatrava con escasa intervención del concejo, al contrario que en otras zonas donde las cofradías tenían menos fuerza y entonces eran los concejos, los ayuntamientos los que debían asumir esa gestión de los hospitales. La existencia de 4 centros modestos provocó que la atención no fuera acorde con los recursos dedicados, lo que fue subsanado con la concentración en el hospital más grande y con mayores recursos, el cual, como hemos visto, mantuvo su actividad durante toda la Edad Moderna. E incluso en el siglo XIX todavía se aparece el hospital con 7 camas, el hospital de Daimiel a mediados del siglo XIX. Y con esto pues concluyo. Muchas gracias por su atención.